Muy bien, ya hemos extraído las baterías, ya tenemos pues una buena cantidad de baterías con que poder hacer el banco de baterías, pero entonces es muy importante ver la necesidad y la cantidad de baterías que les vamos a colocar en este banco. Entonces cada batería tiene una referencia, podemos ver por ejemplo esa fácilmente se encuentra en internet y nos da de que es de 2550 miliamperios. Lo mismo esta batería tiene también su referencia, ¿sí? Y nos dice que es de 1400. Esta es una Panasonic y tiene su código de referencia. Todas son 18650, pero cambian ciertas partecitas del código que nos dice la particularidad de esa batería, y esta es de 2250. Esta es de 1800 y esta es de 2200 miliamperios. Esta es una Samsung. Tenemos esta, una Ultrafire ya de 3000 miliamperios, y estas que son nuevas también de 5000 miliamperios. Todas son 18650 a 3.7 voltios. Tienen que tener cuidado porque también se consiguen baterías ahora de 4.2 voltios, que no es lo mismo, por ejemplo, para poder realizar nuestro trabajo. El trabajo que vamos a hacer en este banco de baterías, todas deben funcionar a 3.7. Entonces resulta que como todas estas baterías tienen cargas diferentes, ¿sí? Una potencia diferente, entonces tenemos que ver que nuestra necesidad es la misma siempre. Entonces no es lo mismo unas baterías de estas que de 1400 que de 2550 o que de 5000, ¿sí? Entonces ahí yo estoy creando entonces con eso una hojita de cálculo. Se las voy a tratar de mostrar aquí si es posible, donde estoy haciendo el cálculo completo de cuántas baterías se requieren dependiendo de qué, del consumo que se hace en el sistema de iluminación. Vamos a trabajar que se van a funcionar con 4 bombillos. Voy a ver si traten de ver el mouse ahí, aunque esta hoja la voy a tratar de publicar por internet para que la puedan consultar y puedan trabajar con ella. Entonces tenemos que 4 bombillos de 800 miliamperios nos daría un total de 3200 miliamperios hora para un uso de 5 horas, o sea, sería más o menos de 6 de la tarde a 11 de la noche, con un consumo total de 16 amperios completos, ¿sí? Si el panel que tenemos es de 3.5 amperios, le calculamos unas 6 horas de intensidad solar por ejemplo, acá en el Quindío, donde nos encontramos, tenemos más o menos esta intensidad solar. Habrá partes donde la intensidad solar sea mejor, por ejemplo, para zonas de la costa y en otras regiones podrá tener 8 horas. Entonces esta va a ser variable, o sea, ustedes puedan cambiar este valor dependiendo donde se encuentren. Esto nos da la carga media del panel, o sea, este panel nos daría una carga de 21 amperios, ¿sí? Como el consumo es de 16, pues vamos a tomar, dependiendo la carga que nos da, entonces vamos a tomar la cantidad de baterías que necesitamos dependiendo la carga de la batería, ¿sí? Esto nos va a dar lógicamente un sobrante, pero pues eso en los días nublados y todo, pues eso es muy variable. Entonces lo mejor es estar siempre por encima para que tengamos de todas formas suficiente. El plan es de que de todas formas esas 5 horas de luz sean las básicas necesarias, que también puedan dejar hasta un bombillo externo toda la noche, cosa de que les sirva como de iluminación pública para la parte donde las viviendas, y con eso le ayuda para que la batería se descargue completamente en lo mayor posible y al otro día cargue completamente nuevamente. Entonces, por ejemplo, tenemos baterías, por ejemplo, de 1400. Entonces vamos a cambiar aquí el valor, vamos a ponerle 1.4
Y a 1.4 necesitaríamos 15 baterías. No sé si lo pueden ver ahí. Listo. Por ejemplo, vamos a calcular con otra de 2500 que tenemos aquí también de estas recicladas. Entonces de 2500, 2.55 nos daría que utilizamos 8 baterías. Y por ejemplo, si colocáramos de estas nuevas de 5000, hay que tener en cuenta también que ahorita en el comercio se están encontrando baterías de 6000 miliamperios, casi que al mismo precio de estas otras de 5000. Entonces en ese caso necesitaríamos un banco de baterías de 4 unidades no más, ¿sí? Entonces vemos que depende la capacidad de las baterías que tengamos, o sea, ya tenemos marcado cuál es nuestra necesidad y entonces dependiendo de eso vamos a ver cuántas recicladas podemos utilizar. Bien, vamos a utilizar entonces estas baterías verdes que son de 2550, o sea, podríamos utilizar cualquiera de ellas, ¿cierto? Pero pues estas otras, por ejemplo de 1400 necesitaríamos 16, pues todavía no nos alcanza. En esas otras baterías que vamos reciclando de pronto alcancemos en algún momento la cantidad que requerimos, y igualmente con estas otras de menor intensidad, pero pues con estas no necesitaríamos sino 8, pero vamos a utilizar las nuevas de todas formas, ¿sí? Pues eso nos daría una mayor carga, de pronto podríamos aumentar una unidad de iluminación más, aunque sea de menor potencia, pero podemos dejar el banquito así. Vamos a aprovechar también de que en la sacada de esta pila no tuvimos que quitarle las laminillas de estos dos grupos, entonces los podemos dejar así más fácil para poderlas utilizar. Vamos a utilizar estas que están en paralelo, estas otras en paralelo, y vamos a hacer el otro paralelo con estas. Entonces vamos a hacer este banquito completico, ya sea la forma, ya vemos dependiendo la caja como la vamos a colocar. Bien, lo primero que vamos a hacer es medir la intensidad, la carga de cada batería, de cada grupito, pues como estas están unidas, vamos a verificar 3.21 si es una muy buena carga. Estas baterías normalmente se cargan a 3.7, lo máximo más o menos en cargadas sería más o menos 4 voltios. Pues están bien soldadas. Si alguna de ellas estuviera fallando, entonces nos estaría dando una mucho menor de 2, ¿sí? Pues tendríamos muy baja la carga. Aquí podemos ver que pues se están cargando bien, entonces podemos utilizarla así en este grupo. Esta está en 3, esta está en 320, esta está en 309, sí, y esta está en 248, 245 y 247. Perfecto. Bien, entonces por hoy lo que vamos a hacer es dejar estas baterías, unirlas y dejarlas en descarga para poder después hacer una nueva carga y probar de que sí nos va a funcionar en el sistema. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es simular esta laminilla. Como realmente no tenemos esta lámina, entonces lo vamos a hacer con cable directamente. Entonces primero vamos a pegarle unos punticos de soldadura a la batería como tal. Damos un puntico tratando de no calentar mucho la batería, ¿sí? O sea, tienen que ser punticos rápidos, ¿sí? Ir testeando.
que no vaya a quedar, porque el calor, lo peor para estos sistemas de iluminación de LED y de baterías de este tipo es el calor. Entonces tenemos que tratar siempre de que sea lo mejor, lo más fresco posible. Listo, 3 punticos.